hermano Rogelio, anciano de la iglesia. El pastor le cambió el nombre. ¿Cómo fue que le puso? ¿Cómo? ¡Metralleta! No, Rogelio recién casado, algo así. recién casado, sí. Que ya no más. Rogelio, te lo decimos de cariño, Así que es de gran bendición para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias al Señor en esta mañana, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Amén. a esas visitas que nos están visitando, si no conocen al Señor, confiando de que este sea su día, usted no está aquí de propósito, por casualidad. Todos los que estamos aquí decidimos un día venir a la iglesia, pero no fuimos nosotros, sino que fue el Señor. Amén. Quien nos trajo con un propósito, porque nuestro Dios es Dios de propósito. Yo no sé si se me oye bien allá, porque yo no tengo una voz fuerte. Están levantando la mano, qué bueno. Hermano, como el tiempo va avanzando, nosotros vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3 y el verso 1, y haremos mención a otros textos también, pero vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar para que sea el Señor, hermano, guiando este servicio. Señor, nuevamente sentamos delante de tu presencia. Padre, mira a tu Hijo, siervo humilde, siervo con discernimiento del Espíritu, siervo que tú vas a usar en esta mañana para hablar a nuestras vidas. Señor, pasa un carbón encendido, quita todo temor, que Él diga lo que tu Espíritu quiere que diga, Señor, porque tú eres el que quieres hablarle a nuestras vidas, Padre. A veces cuando estamos ahí, pensamos mucho y dudamos en decir ciertas cosas, pero yo te pido que tú quites todo temor y que la palabra que tú has puesto la distribuya, Padre, porque es palabra tuya. Úsalo con poder del cielo y permite que nosotros seamos oidores, Padre, pero no solamente oidores, que tengamos nuestro corazón abierto para que todo lo que venga de parte de ti lo recibamos no solamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que esa palabra, Señor, cale en lo más profundo y que a través de esa palabra puedan haber cambios en nuestras vidas. Gracias yo te doy por mi hermano, Señor, y él está en tus manos y sabemos que todo lo que va a salir de su boca es palabra tuya. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Si usted quiere darle un aplauso, denle un aplauso a Jesucristo, hermano, porque Él es el centro. Jesucristo es el centro de nuestra vida, Él es el centro de esta iglesia. Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Así dice Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el verso 1. La mayor parte de lo que nosotros estamos aquí hemos oído hablar del apóstol Pedro. Pedro se destaca en los evangelios, pero dice el verso 1. Leeremos el verso 1 de segunda de Pedro, leeremos el capítulo 5, 6, 7 y también leeremos el verso 13. No leeremos todo el capítulo porque es extenso. Y como este mensaje tiene como tema la promesa de la venida del Señor, Él nos dio una promesa. Podemos decir que el Señor nos dio varias promesas, pero entre estas promesas el Señor dijo que Él iba a venir. Él nos dio otra promesa también, y Él dijo que nosotros no íbamos a quedar solos, que el Consolador, el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, Él estaría con nosotros. Y el Espíritu Santo está en la vida de cada cristiano, aquella persona que le ha entregado su vida a Jesucristo. El Espíritu Santo mora. Este es un misterio que no sabemos dónde es que mora el Espíritu Santo en nuestra vida, pero está en nuestra vida. Dice el capítulo de Pedro 3, verso 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pueden tomar asiento, hermano. Puede tomar asiento teniendo en cuenta que vamos a leer el capítulo 5, 6, 7 y el verso 13. Como dije al principio, el apóstol Pedro es bien conocido en este mundo y entre los cristianos aún más.
porque se destaca en los evangelios el apóstol Pedro. Juan, Santiago y Pedro estaban en el monte de la transfiguración, y fue cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, fue quien llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dijo: sí, te amo. Una vez más Jesús le volvió a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, te amo, Señor. Pero una tercera vez Jesucristo le llegó a preguntar a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: tú lo sabes todo, Señor, porque el Señor lo sabe todo. Amén. Él conoce su vida, Él conoce su pasado, Él conoce este día de hoy y Él conoce su futuro. El Señor lo conoce todo, Él lo sabe todo. Y por eso es que podemos confiar en el Señor, y por eso le podemos adorar, porque Él es real, porque Él es vivo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro también se destaca en el libro de los Hechos. Y en Hechos 2, verso 41, nos dice la Biblia que ese día, el día de Pentecostal, se convirtieron aproximadamente 3,000 personas por el mensaje del apóstol Pedro. Este mensaje que dio el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, ese día se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Sí, el apóstol Pedro se destaca, y por muchos es conocido el apóstol Pedro. También él fue el que negó a Jesús antes de que el gallo cantara, y también él fue el que le cortó la oreja a Malco, y Jesucristo le dijo que esto no era con espada. Vemos que como el apóstol Pedro se destaca en los evangelios, y podríamos hacer un mensaje acerca del apóstol Pedro, pero hay estas dos cartas que el apóstol Pedro describe, y es interesante cómo le llama a la iglesia. ¿Sabe? Él cuando dice: amados, esta es la segunda carta, porque él escribió dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. La primera carta de Pedro se le ha llegado a llamar el canto del cisne, porque en primera de Pedro capítulo 1 y el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó, nos perfeccione. Déjeme leérselo. Segunda de Pedro 1 y el verso primera de Pedro 5, capítulo 1 y el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Amén. Por eso esta carta se le ha llamado, la primera carta, el canto del cisne, pero también la segunda carta de Pedro se le ha llegado a llamar así, el canto del cisne. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, es una carta similar, parecida a la carta de Judas. Cuando usted lee la carta de Judas, no le va a dar mucho tiempo leer esa carta. Y sobre todo en Judas 3:13, usted va a ver que hay un parecido en el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Pero es interesante lo que él dice al principio y cómo trataba a la iglesia: oh amados. ¿Saben? Ese debe ser el trato hacia los cristianos, nosotros: oh amados. Ese tiene que ser nuestro trato. Pero en esta segunda carta no quiero pasar por alto algo que es bien interesante, que en el capítulo 1 el apóstol Pedro hace honor a sus dos nombres. En la primera carta de Pedro, verso 1:1, hace mención solamente al nombre que Jesucristo le dio. Pero en la segunda carta, el apóstol Pedro hace honor a sus dos nombres: el nombre que le dio su mamá y el nombre que le dio nuestro Señor Jesucristo, y añade un poco más. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro. Él hace honor a sus dos nombres. Pero hay algo bien interesante en esta carta también. Él quería decir esto, que el apóstol Pedro en su segunda carta dice: Simón Pedro, siervo. ¿Saben? Los apóstoles de Jesucristo así se hacían llamar. Amén. Siervo. ¿Y qué significa la palabra siervo? En una ocasión tuvimos este diálogo ahí en el estudio de INTE, y me dijo una persona ahí: siervo significa uno que sirve. Pero va un poquito más allá esta palabra siervo. ¿Sabe? Cuando Santiago escribe la carta, dice: Santiago, siervo de Jesucristo. Cuando Judas escribe su carta, dice: Judas, siervo de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe las epístolas paulinas, en muchas de ellas dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo.
Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra siervo, esclavo? Uno que le sirve a su Señor. Así debiéramos de ser llamados nosotros, siervo de Jesucristo. De la iglesia donde yo vengo, el pastor Pedro, de donde yo vengo allá, del downtown de Miami, ¿sabe? Hace tiempo atrás, cuando me congregaba allá, así llamaba el pastor Pedro a los que servían en la iglesia: siervo, vení, siervo, ven. Y es una palabra muy rica, porque hoy es interesante, hermano, cuando una persona, y sabe algo, y nosotros como pueblo, nosotros tenemos que prepararnos y estudiar, pero hay algo bien interesante, que cuando una persona se gradúa de INTE o de un seminario, ahí está el teólogo, o ahí va el doctor en teología, y ahí es como que el título lo hace uno agradable y bueno, pero cuando yo veo a los apóstoles, ellos se hacían llamar siervos de Jesucristo. Ellos estuvieron a la esencia de los pies de Jesucristo. Ellos anduvieron con el Maestro. Santiago, medio hermano o hermano de Jesús, no se jacta de su carta y dice: Santiago, siervo de Jesucristo. Y si es Judas, lo mismo, no se jacta. Ellos no se jactaron porque anduvieron con Jesucristo, no, simplemente ellos dijeron siervos. Aleluya. Siervo es uno que le sirve a su Señor, uno que es esclavo de Jesucristo. Y esto yo no quería pasarlo por alto, lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1:1 de la segunda carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Así, si usted a mí me llama así, siervo de Jesucristo, usted está bien conmigo, ¿sabe? Si usted me llama el siervo del Señor, eso es muy bueno, hermano, porque nos recuerda a nosotros de dónde el Señor lo llamó, de dónde el Señor me sacó y de dónde el Señor también le llamó a usted. Pero esta carta también es un poco más interesante, porque el apóstol Pedro se está despidiendo de la iglesia. Él ya está para partir de este mundo. ¿Sabe? Dice segunda de Pedro 1 y el verso 14, ahí usted lo tiene. Dice: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él ya tenía que partir de este mundo, porque no era una enfermedad que le iba a quitar la vida. No era porque ya estaba anciano o estaba en agonía en un hospital. Es que el apóstol Pedro estaba preso y estaba bajo el mandato de Nerón. Y Nerón había decretado que tenían que eliminar al líder de la iglesia. Esta carta también me recuerda a 2 de Timoteo, capítulo 4 y el verso 6, donde el apóstol Pablo también se está despidiendo de este mundo. ¿Sabe? Un día nosotros tenemos que partir de este mundo. Un día usted partirá de este mundo. No somos eternos en este mundo. ¿Y hacia dónde irá usted? ¿Hacia dónde partirá su vida? Alguien me dijo un día: ¿sabe por qué el salmista David decía: como el ciervo brama por las aguas, como las corrientes de las aguas, mi alma, oh Dios, tiene sed de ti? ¿Por qué el salmista David mencionaba el alma? Porque el alma nunca muere, pero el corazón sí muere. Y el apóstol, esta segunda carta de Pedro me hace recordar a 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo también se está despidiendo de este mundo. Y dice 2 de Timoteo 4 y el verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así dijo el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para partir. Pero también el apóstol Pablo estaba preso bajo el mandato de Nerón. Nerón había decretado de que los líderes de la iglesia, Pablo y el apóstol Pedro, tenían que ser sacrificados como escarmiento y eliminar a la iglesia del primer siglo. Los planes macabros, diabólicos que habían formado contra la iglesia, pensaron que iban a acabar con el cristianismo de esa época, pero al infierno, al diablo y a sus demonios se les olvidó esto: que la iglesia no fue fundada por hombres ni por hombres, sino que la iglesia la fundó Jesucristo. Jesucristo cuida la iglesia. Jesucristo está en control de la iglesia. El infierno no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia tiene que confiar en el Señor, aún en lo que usted esté viviendo, aún lo que usted esté pasando. Usted tiene que
confiar en el Señor. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, versos 4, 6, 7, y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Si usted nota el verso que leímos de 2 Timoteo 4, 6, 7, el apóstol Pablo dice: a todos aquellos que aman su venida. Una cosa es decir el Señor viene pronto. Una cosa es orar que el Señor viene pronto, pero la otra es: yo amo la venida de Jesucristo, yo anhelo la venida de Jesucristo. Y esto me dice a mí, cuando una persona ama la venida de Jesucristo, que vive en reverencia delante del Dios Altísimo, que vive en consagración delante del Dios Altísimo. No importa que lo juzguen o lo critiquen, aún su misma familia o la misma iglesia, pero si esa persona se levanta en el nombre de Jesús, vivirá en consagración, vivirá orando, vivirá escudriñando la palabra, le dirá a los medios de comunicación, al televisor y a todas esas cosas: la palabra está en primer lugar. O lo que la palabra diga, yo haré. Y la palabra de Dios dice que el Señor vendrá. Y Él vendrá. Yo no sé cuándo Jesucristo vendrá, pero yo sé que Él vendrá. Y yo amo la venida de Jesucristo. No sé si usted ama la venida de Jesucristo, pero el Señor dijo que Él vendrá. Y esa es la promesa que la iglesia tiene, que el Señor vendría. Y siguiendo en segunda de Pedro, como introducción, estaba diciendo todas estas cosas. El apóstol Pedro dice, vuelvo a leer el capítulo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sabe? Yo quiero leer el capítulo 5 y el 6, porque es interesante lo que nos habla acerca de lo que sucedió en el Génesis, que ya la mayor parte de nosotros aquí conocemos, pero yo no quiero pasar por alto lo que dice el capítulo 2, 1 y segunda de Pedro. Dice: pero hubo también falsos profetas. Estoy en segunda de Pedro, capítulo 2 y el verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es interesante que el apóstol Pedro conocía el Nuevo Testamento y hace mención a los falsos profetas que sucedían, que profetizaban falsamente en el Antiguo Testamento. Sabe que en una ocasión Acab y el rey Ezequías iban a ir a una guerra y los profetas profetizaban: ve a la guerra porque el Señor está contigo. Pero el rey Ezequías miró de que ahí no había palabra de Dios, y los profetas le decían: ve a la guerra, que el Señor está contigo. Y el rey Ezequías le dijo a Acab: y es que aquí no hay profeta que hable de parte de Dios. Y Acab le dijo: hay uno, pero cuando él me profetiza a mí, nunca me dice nada bueno. Lo tengo encarcelado, dijo. ¿Sabe? El rey Ezequías le dijo: mándalo a traer para que hable palabra de Dios. Y cuando mandaron a traer al profeta Malaquías, el profeta Malaquías les dijo: no vayan, porque el Señor no va a estar con ustedes. Y el rey Acab se levantó y dijo: te dije por qué no quiero que él me profetice. ¿Sabe, hermano? Así en esta época hay muchas personas que les gusta que los estimulen. No les gusta ser confrontados con la verdad. No les gusta que se les hable acerca del pecado. Solo les gusta que los estimulen, y así están muy bien, contentos y felices. Pero la palabra de Dios lo confronta a usted. La palabra de Dios le dice cómo tiene que ser su vida en este mundo y su testimonio en este mundo. Pero dice algo muy interesante. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no quiero pasar por alto esto, que esa noche Acab y Ezequías le hubieran hecho caso al profeta de Dios. Esa misma noche, en esa batalla, Acab pereció en esa guerra. Y Ezequías fue salvo por milagro, porque Dios lo salvó, pero fue exhortado también. Dice el verso 1 que leímos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Y algo bien interesante que dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. Y esto es un poco más interesante y llama la atención cuando nosotros hablamos que hay falsos maestros, falsos profetas en esta época, falsos apóstoles en esta época, aún falsos pastores en esta época. Pero Pedro va un poco más allá todavía, y él dice: pero habrá falsos maestros. Estos son los que escudriñan las escrituras y enseñan
y están en la congregación. Yo no estoy diciendo que están en la iglesia, están en la congregación, están en el pueblo de Dios enseñando, y nadie levanta la voz y dice de falsos maestros, cuidado con una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Hemos oído hablar de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores, de falsos líderes. Y usted dirá, ¿y cómo reconocer a un falso maestro? Porque los falsos maestros, un falso maestro conoce una verdad, pero no enseña una verdad. No dice una verdad, dice cosas a su conveniencia, falsas doctrinas. ¿Y qué es una falsa doctrina? Un falso maestro se viste de cualidades, pero Jesucristo dijo esto. Jesucristo dijo, por sus frutos os conoceréis. Es por el fruto que usted conocerá a un profeta de Dios. Es por sus frutos que usted conocerá a un pastor, un hombre de Dios, a un siervo de Dios. Y es por su fruto que usted conocerá a un buen maestro, consagrado, intachable, sin que nadie le pueda poner la mano o señalar de lo que él está enseñando, porque él está enseñando palabra de Dios. El pueblo necesita ser enseñado, el pueblo necesita ser instruido por la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro recomienda y dice, él dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Yo no quería pasar por alto este capítulo 2 y el verso 1. Y yo quiero leer el capítulo 3, versos 5, 6 de segunda de Pedro, cuando dice el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten. Nos está mandando al Génesis y dice, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es interesante que el apóstol Pedro nos habla de ese mundo, de este mundo, del primer mundo que Dios formó, que Dios hizo perfecto, que Dios hizo en su creación. Y el apóstol Pedro dice que ese mundo fue destruido por la maldad de las personas. Dios lo creó todo perfecto, Dios lo hizo todo perfecto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice Génesis 1:1, de que Dios lo creó todo perfecto, Dios lo hizo todo perfecto, pero el pecado lo dañó. Y se empezó la tierra a llenar de personas, de gente. Y Dios tuvo que bajar y decirle a Noé que tenía que destruir el mundo, porque ese mundo estaba lleno de maldad, porque ese mundo estaba lleno de odio y de pecado. Y Dios decidió destruir el mundo de aquel entonces. El mundo que Dios había formado, Dios mismo decidió destruirlo por su maldad. Dice Génesis 6 y el verso 4, y habían gigantes en la tierra. Sí, Señor. Así dice Génesis 6, verso 4, y había gigantes en la tierra, y los hijos de los hombres se metieron con las hijas de las mujeres. Quiero hacer un Paralelismo. ¿qué? Paralelismo. Bien, o una pausa. Una pausa, paralelismo, una pausa. ¿Sabe? Hay algunos que dicen que los ángeles, de hecho los testigos de Jehová mantienen esa doctrina, que los ángeles se metieron con las hijas de los hombres, y de ahí vienen los gigantes. Pero si usted lee Génesis 6 y el verso 4 dice que había gigantes. Pero no solamente esto, y es que el mundo se perdió, el mundo fue destruido en agua, y aún los mismos gigantes fueron destruidos en agua por su maldad. Esta enseñanza viene de un famoso libro que se llama el libro de Enoc. Del libro de Enoc viene esta enseñanza. Judas nos habla acerca de Enoc, pero no está en la Biblia. No fue inspirado por la palabra de Dios. 66 libros tenemos, suficiente para la iglesia, suficiente para el pueblo. Dice, pero el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua por su maldad, por su pecado. Y toda la creación se perdió, toda la raza humana se perdió, a excepción de 7 personas y Noé. 8 personas fueron salvas porque Dios halló gracia delante de ellos. No es que ellos eran más puros que los demás, simplemente Dios halló gracia. Dios miró en ellos. No fueron ellos que le agradaron a Dios, Dios se agradó en ellos, como en este mundo. Este mundo está bajo el juicio de Dios, pero hay un pueblo que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Hay un pueblo que busca de Dios. Hay un pueblo
que clama a la venida del Señor y que ha decidido buscar al Señor. El primer mundo, hermano, fue destruido en agua por su maldad. Pero el verso 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos está hablando de este mundo presente, del mundo actual. El verso 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardadas por el fuego. Ya esta sociedad, ya este mundo ya no será en juicio por agua, sino que la Biblia dice que este mundo será perdido, será destruido por el fuego. Y aún es mucho más complicado, dice el verso 8 más: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. La promesa de su venida, el Señor nos ha prometido que Él regresará, pero un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Dígame, ¿en qué tiempo nos ha tocado vivir en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos? Guerra, hambre, destrucción, enfermedades, guerras. Pero dice el verso 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dígame, ¿qué tiempo nos ha tocado vivir? ¿Qué mundo nos ha tocado vivir? ¿En qué mundo estamos viviendo nosotros? Guerras por doquier, rumores de guerra por doquier, enfermedades por doquier, pestes por doquier. La ciencia hoy más que nunca ha aumentado y está aumentado, pero no pueden frenar la maldad y el pecado en el que las personas viven, en que este mundo ha decidido no buscar de Dios. Lamentablemente, el mundo se ha metido en las iglesias. Lamentablemente, el pecado se ha metido en la iglesia. Y cuando digo que el mundo se ha metido en las iglesias, hermano, es que las personas oyen la palabra, escuchan la palabra, pero vivieran como que si no oyeran la palabra. Líderes que oyen la palabra, escuchan la palabra y viven como que si no escucharan, solo simplemente oyeron, vieron y les gustó, y tienen una vida y viven una vida como que si Dios no existiera, como si Dios no fuera real. Dice el verso 7, gracias porque alguien dijo ahí amén. Dice el verso 7, lo vuelvo a leer, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Desde la cárcel el apóstol Pedro está exhortando a la iglesia a buscar de Dios. Desde la cárcel el apóstol Pedro está exhortando a la iglesia de que no se desanimaran, que no se preocuparan, que el Señor prometió que Él iba a venir y Él regresará. No importando los tiempos en el que ellos estaban viviendo, no importando los tiempos en el que estamos viviendo, el Señor dijo que regresará. Aún desde la cárcel el apóstol Pedro, siendo torturado, aún exhortaba a la iglesia a buscar al Señor y a esperar y a vivir las promesas del Señor. En 1955, en la ciudad de Rumania, se metió el comunismo. Y empezó una persecución letal en contra del comunismo. Se metió en 1955 en Rumania dentro del comunismo. Y empezó una persecución letal en contra del cristianismo. Habían iglesias que predicaban la palabra de Dios. Había un varón llamado Richard Wurmbrand, Richard Wurmbrand. Y cuando capturaron a Richard Wurmbrand, le dijeron y le prohibieron que no siguiera predicando, que no siguiera hablando de ese nombre de Jesús, porque al gobierno comunista no le agradaba. Richard Wurmbrand decidió seguir predicando la palabra y fue encarcelado. Fue amenazado, encarcelado y torturado. Cuando estos torturadores iban por Richard Wurmbrand, sus amigos, los presos, le decían: Richard, por favor, ya no sigas hablando más de Jesús. Richard, mírate las uñas que ya no las tienes. Vienen por ti, Richard, ahora te quitarán las uñas de los calzados, de los zapatos, y el frío ya viene, Richard. Y cuenta la historia que Richard respondía con una sonrisa y les decía:
Yo, cuando mis torturadores vengan, tengo un trato con ellos. Mientras más duro me den, más gritaré que Jesucristo es Rey. No se preocupe por lo que usted esté pasando, hermano. No se preocupe por lo que usted está viviendo. Sabe que el Señor está en control y aún usted no está sola. Aún la iglesia no está sola, porque el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Aleluya. Yo no sé si usted ama la venida del Señor, pero yo no sé si usted mira a su alrededor cómo está su vecino. Yo no sé si usted mira o si usted puede ver un poco más al frente cómo está este mundo perdido. Cada día más se pierde. Hoy la maldad, hoy más que nunca ha crecido. Hoy la maldad, hoy más que nunca ha aumentado. Y aún la maldad ha adentrado ante el mismo pueblo de Dios. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el Señor no retarda su promesa y de que Él va a venir. Y que la iglesia tiene que estar gozosa, feliz y contenta, buscando del Señor cada día, esperando ese día que el Señor regresará. Porque tenemos una promesa, y la promesa que el Señor nos dejó es cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la promesa que la iglesia espera. Esta es la promesa que el cristiano espera, de que un día este cielo y esta tierra pasarán. Cuando la Biblia dice de este cielo y esta tierra, está hablando de la humanidad en el que está viviendo presente. Lo dice cuando fue destruido el primer mundo. Este mundo todavía no ha sido destruido, pero será destruido porque está bajo el juicio de Dios. Pero dice el apóstol Pedro que la paciencia del Señor es para que todos vengan al arrepentimiento. Tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu vecino, para que todos vengan al arrepentimiento, porque hay un día, hay un juicio que Dios tiene para esta humanidad. Aunque este mundo se ha hecho sordo y está sordo, no queriendo oír el mensaje, no queriendo oír la palabra. Pero la Biblia dice que el Señor vendrá. No importa los pronósticos que estén, o los pronósticos que vivamos, o los pronósticos que digan, el Señor dijo que vendría y Él volverá. Primera de Pedro 5 y el verso 13 dice: pero nosotros, la iglesia, Pedro esperaba ese momento. Aún encarcelado, el apóstol Pedro esperaba ese momento. El apóstol Pablo, encarcelado, esperaba ese momento de la venida del Señor. No sé por lo que usted está viviendo o por lo que usted está pasando, pero yo le puedo decir que espere, que el Señor vendrá. Él dijo que Él vendría y nos prometió. Dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Ese es el futuro. Ese es el mundo que le espera a la iglesia. Ese es el futuro. Ese es el mundo que nos espera a nosotros, a morar con el Señor. Pero no podemos pasar por alto lo que Jesucristo dijo: sin santidad nadie verá al Señor. Qué bueno fuera que recordáramos esto. Qué bueno fuera que meditáramos en esto. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Yo no puedo ir un poco más allá de lo que dice aquí, pero sí tengo esa promesa de parte de Jesucristo de que Él vendrá. Y Él dijo que Él volvería, y volvería por su pueblo. Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dijo el apóstol Juan. Juan fue el que en Apocalipsis 4, verso 1 dice: y vi una puerta en el cielo hay una puerta, y dice: y miré a uno sentado en su trono, y su aspecto era como piedra de jaspe, dice Juan. ¿Sabes? Interesante cuando Juan dice, y su aspecto lo describe de esta forma, y su aspecto era como piedra de jaspe. ¿Por qué dice que era su aspecto como piedra de jaspe? ¿Por qué no lo comparó al oro o al diamante o a otra piedra preciosa? Porque la piedra de jaspe que aquel entonces era más hermosa, más bella que el oro, que la plata y que aún el mismo diamante. Pero la piedra de jaspe era una piedra muy cristalina y
transparente. Eso es lo que dice Juan. Y ve a uno sentado y su aspecto era semejante a la piedra de jaspe. Dice Apocalipsis 21:1. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En este mundo en el que usted y yo vivimos actualmente, tal pareciera que no hay justicia, tal pareciera que vivimos en un mundo donde reina y predomina la maldad. Ya los políticos no pueden frenar eso, y la religión menos. Ya no hay confianza en la religión, y es que la religión nunca ha prometido nada bueno, y es que la política nunca ha prometido nada bueno. Pero tenemos la ciencia. Hoy tenemos la ciencia por doquier, y hoy más que nunca a muchos creyentes, a este mundo se les dice mundos cibernéticos. Lamentablemente a muchos cristianos también se les dice cristianos cibernéticos. Pastores que ya no oran, sino que forman su mensaje a través del internet, buscan en YouTube el tema de una predica. Se les olvidó la oración, se les olvidó el ayuno, porque es muy fácil apachurrar un botoncito y ahí sale todo, una buena información. Pero es que el mensaje tiene que ser por medio del Espíritu Santo y no por medio del internet. Es que el mensaje, hermano, tiene que ser por doblar rodillas y buscar de Dios. Porque si buscamos del internet, entonces tendrá su nombre, su apellido y otro apellido más. Hermanos cibernéticos, hermanos, que no llegue ese nombre a usted, sino que digan: ahí va el siervo de Dios, ahí va ese siervo que estudió con esfuerzo en Insta y en el discipulado, pero ese siervo sigue siendo humilde. Ese siervo se caracteriza por su humildad. Ese siervo se caracteriza que cuando hay un problema, él va y ora por esa persona, pone su mano y sigue buscando de Dios. Esos son los hombres y mujeres que se caracterizan buscando de Dios. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Yo no sé si en el cielo nuevo y en la tierra nueva estaremos plagados de tecnología, no sé. Lo que yo sí sé es que ahí no necesitará usted el sol, ni la luna, sino que Dios será Dios en todo y para todo. Así dice la Biblia. Y termino este mensaje, hermano, con el tema la promesa de su venida, la promesa de la venida del Señor. Él dijo que Él vendría y vendrá. Si Él dijo que usted no está solo, usted no está solo. Si Él dijo que Él iba a estar con usted, Él está con usted. No importando lo que usted esté pasando, lo que el médico le haya dicho, el Señor está con usted. Usted puede caminar en medio de este mundo. Aunque este mundo se está cayendo en 1000 pedazos y se siga cayendo en 1000 pedazos, pero usted puede caminar con el Señor. Y si usted ha pecado o vive en pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo. Yo quiero hacer una pausa aquí. Yo estoy hablando con los hijos de Dios, porque el Hijo de Dios escucha esta palabra. No me malinterpreta cuando dije: si usted está en pecado, vive en pecado, no, pues yo seguiré pecando y voy a estar en pecado porque el Señor permanece fiel a que yo soy fiel. No, el Hijo de Dios, hermano, cuando cae, Dios lo levanta. Lo levanta y lo restaura, pero odia el pecado, está en contra del pecado. Por favor, yo no quiero que malinterprete lo que yo digo. Si usted está en pecado o vive en pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados. Y dice la Biblia: y si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Así dice la Biblia. Si usted está caído o si usted se ha distanciado del Señor, venga al Señor. Yo no sé si en este día hay alguien que no ha entregado su vida a Jesucristo. Yo no sé si en este día hay alguien que ha estado escuchando el mensaje, pero Dios te está llamando. No cierres tu corazón, hermano, delante de Dios. Dice el verso 6 que leímos de 2 de Pedro: pero por el cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Hay un juicio de Dios sobre este mundo. Y si usted ve que ahora han encontrado cura para estas enfermedades que están saliendo y otras que siguen saliendo, vaya, no se sabe cuántas van a salir más. Pero cuando dice Apocalipsis que hay 7 ángeles, hay 7 ángeles que van a sonar sus trompetas. Y cuando esa plaga o el juicio de Dios, hermano, la tecnología no encontrará una salida, una solución a este tipo de enfermedades. Hoy todavía Dios está extendiendo su misericordia, que para las enfermedades hay soluciones, no para todas, para algunas enfermedades hay solución, pero habrán enfermedades que no habrá solución.
Y hoy es el día que si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, usted, hermano, puede entregarle su vida al Señor y Él le dará vida eterna. Y Él dice en la Biblia que el Espíritu Santo vendrá y morará con usted. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que no le ha entregado su vida a Jesucristo, pero si hay alguna persona que quiere reconciliarse con el Señor, este es el momento. Este es el día en que usted puede reconciliar con el Señor y decirle al Señor: perdóname, porque el Señor es bueno para perdonar, es justo para perdonar. Él no te juzgará, Él no te criticará, Él te recibirá con los brazos abiertos, como lo hizo conmigo y con la mayoría de los que estamos aquí. Hoy es el día que usted le puede entregar su vida a Jesucristo. Así que el espacio está abierto, los músicos pueden pasar. Si el piano me pudiera acompañar, si el piano pudiera acompañarme por el momento, este es el día, hermano. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es el día que usted le puede entregar su vida a Jesucristo. No sé si habrá alguien aquí, pero también si usted, hermano, no quiere reconciliarse con el Señor porque caminó con el Señor y de una u otra forma usted se desvió, hermano, hoy es el día que usted puede reconciliarse. Pero también si usted está pasando por una necesidad o un problema, aquí hay hermanos que orarán por usted para cualquier necesidad que usted esté pasando, para cualquier problema que usted esté pasando, hermano, usted puede pasar. El espacio está abierto para que pase. Y hay un equipo de hermanos que orarán por usted. ¿Sabe, hermano? De gracias a Dios que en la iglesia donde usted está todavía creemos en la oración. Y cuando yo digo creemos en la oración, creemos que la oración sana. Creemos que en la oración usted puede ser restaurado. Creemos, porque eso fue, Jesucristo dijo que oráramos por los enfermos. Jesucristo dijo que los demonios iban a huir, que el enfermo iba a ser sanado. Porque hay una doctrina ahí que si usted declara, que si usted bendice, usted es bendecido en Jesucristo. Él nos mandó a orar, Él te mandó a orar. Y es una bendición poder orar por una persona, porque el Señor, hermano, mueve su mano de poder. Si hay alguien aquí, hermano, todavía este lugar está abierto a los hermanos que nos ayudan, nos acompañan en oración. Hermano Héctor, la hermana Eva, y no sé quiénes más son los que pasan aquí. Es bien importante, este momento es bien importante, hermano, porque hay personas necesitadas. Y los hermanos que oramos por esas personas nos damos cuenta de la necesidad que hay. Una palabra de aliento, una palabra de necesidad, hermano, que la gente está pasando. Hoy hay mucha necesidad. Hoy hay muchos problemas en este mundo, pero Jesucristo no cambia. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Jesús. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Conoces tu vida, Señor. Conoces tu corazón, Padre. Y en todo momento, mira sus lágrimas.
personas escucharon tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta congregación y por lo que tú harás, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, que no te conocen. Te damos gracias porque esas personas han oído tu palabra y tú estás trabajando con ellos, Señor. Por aquellas personas que se han retirado de ti, Señor, y todavía no se han reconciliado, oramos, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén.